Buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro podcast de Next Talks. El, el día de hoy cumplimos un año de esta iniciativa de Next Talks, una iniciativa que surgió a raíz de la pandemia del COVID-19 con la intención de abrir un espacio en el cual pudieran participar, intercambiar ideas, comentar sus experiencias, los principales líderes de la industria del turismo. Hemos tenido invitados de todos los sectores de la industria, desde chef, desde restauranteros, líneas aéreas, destinos, arrendadoras de autos, medios de pago. En realidad se ha convertido en una iniciativa que ha congregado a líderes de todos los sectores que contemplan el turismo en nuestro país. Hemos tenido invitados internacionales, invitados de Europa, invitados de Estados Unidos, de Sudamérica, de México. En total, hemos completado 2 temporadas con más de 50 sesiones de nuestro podcast. El día de hoy es la segunda sesión de nuestra temporada número 3. Y decidimos invitar a Rodrigo Esponta, quien es director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Rodrigo, no sé si puedas prender tu cámara y tu micrófono. Rodrigo, qué gusto verte, gusto saludarte. Mucho gusto, Carlos. La verdad que estoy muy contento de platicar contigo y estar con ustedes con Next Talk. Mira, como todo mundo sabe, ¿no? Creo que una historia de éxito dentro durante estos momentos difíciles de la pandemia que han impactado tan fuertemente a la industria del turismo, es la historia de Los Cabos, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos con las Next Talks hace exactamente un año, en nuestra primera sesión, todos hablábamos de cómo nos íbamos a preparar para sobrevivir durante 3 meses y como que veíamos que iba a ser la recuperación a partir del mes 4. Y hoy estamos en el mes 13, 15 de la pandemia y aunque ya se ve más claridad, como digo, una luz al final del túnel, pues seguimos en medio de la pandemia, en medio de la crisis sanitaria global, ¿no? Y pues, definitivamente pues, nos da mucho gusto tenerte aquí, principalmente para que nos platiques de qué forma un destino como Los Cabos ha enfrentado este reto, ¿no? Creo que humilde punto de vista y de muchas personas en el mundo, creo que es una historia de éxito de un destino de cómo ha manejado la pandemia. Sobre todo, ya nos platicarás, ¿no? A través o logrando la verificación del Sharecare que acaban de lograr, ¿no? Siendo el primer destino en el mundo que tiene esta verificación, lo cual muchas felicidades, honestamente. Da mucho gusto que un destino mexicano sea el primero en tener esta verificación, ¿no? Que por lo que tengo yo entendido, va mucho más allá que una simple certificación. Aquí, como su nombre bien lo dice, verifican que se están siguiendo todos los protocolos en destino. Entonces, pues primero que nada, felicitarte, invitarte a que nos platiques. A mí me gustaría que la plática la partiéramos en 3 momentos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Los Cabos antes de la pandemia? ¿Qué sucede cuando llega la pandemia? ¿Qué decisiones empiezan a tomar pensando en este plazo que todo el mundo pensábamos de 3, 4 meses? Y cómo, conforme la pandemia se empieza a alargar, ¿no? Empiezan a modificar su estrategia, ¿no? Adaptándola al momento de la pandemia, llegando al día de hoy a esta verificación. Y principalmente el último punto es de cara al futuro, ¿no? O sea, cómo ha cambiado el ecosistema turístico de un destino como Los Cabos durante estos 15 meses y cómo, de acuerdo a ese cambio, piensan evolucionar hacia el futuro, ¿no? Entonces, si quieres empezamos, Rodrigo, que nos platiques cómo era la vida de la promoción turística en Los Cabos a finales de 2019. ¿Qué planes tenían? ¿Hacia dónde estaban pensando ir ustedes? Bueno, pues teníamos obviamente grandes expectativas. 2019 fue un año récord, tanto en llegada de visitantes como en la apertura de algunas rutas que tuvimos de largo alcance. Es decir, tuvimos el primer vuelo desde Europa directo a Los Cabos. Ese fue, pues, la verdad es que fue un punto
de quiebre muy importante para nosotros porque trabajamos mucho tiempo en la diversificación, en poder atraer un mercado que fuese más allá de solamente el de Estados Unidos y Canadá. Entonces logramos hacerlo, logramos traer ese primer vuelo. Venía además en un momentum muy fuerte el destino en cuanto a todo lo que se había podido trabajar. Se resolvió exitosamente una crisis de seguridad que tuvimos y que nos afectó, pero que a partir del 2017 se recompuso y incluso ahora, por los cabos, en la encuesta del día de ayer, acaba de ser, está entre los primeros 5 municipios más seguros a nivel nacional. Entonces, bueno, obviamente se trabajó mucho y veníamos con muy buenas perspectivas. Así fue como llegamos, como tú platicabas, a la época del COVID-19, en donde incluso en un inicio, con un grupo de expertos que tenemos, de agencias y de profesionales que nos ayudan en muchos campos, en los mercados, estuvimos platicando sobre lo que podía significar la crisis, hicimos escenarios, hicimos previsiones, obviamente había un escenario medianamente negativo, había uno negativo y había uno muy negativo, y pues obviamente fuimos transitando del más ligero hasta el más fuerte en cuanto al impacto y la severidad de lo que esto iba a implicar al destino. Entonces, pues obviamente, afortunadamente se tenían estos escenarios ya trabajados internamente y externamente, o sea, en el diálogo con los socios comerciales, y pues fue simplemente cuestión de irlo comunicando. Incluso en algún momento, cuando lo presentamos a los socios dentro del destino, a las asociaciones de hoteles y de prestadores de servicio turístico, lo que nos decían era, no, bueno, pero ese escenario negativo pues, va a ser muy difícil que se dé, entonces, porque pues, estamos en que es más ligero, y después pues, volvimos a tener la reunión, bueno, ya estamos en el mediano, ¿no? Y luego ya llegamos a donde pues ya fue el escenario más fuerte, pero de alguna manera se tenían ya socializado estos escenarios con consecuencias y con reacciones que se tenían que seguir. Entonces, pues fuimos transitando, fuimos implementando hasta pues, que primero se cerró, se decidió proactivamente cerrar el destino, lo cual pues obviamente implicó muchas cosas, porque para cerrar el destino, pues no nada más es los hoteles, o nada más es la transportación, sino cerrarlo de verdad, pues implica un trabajo conjunto muy fuerte. Entonces, antes de que hubiera cualquier decisión a nivel federal, se decidió cerrar el destino, trabajar en los protocolos, se hicieron infinidad de reuniones para poder ir revisando los protocolos internos y los pasos que tendrían que hacerse, con información igual pues, de expertos y de muchas cosas que estaban pasando en otras partes del mundo, los estándares que se están haciendo en Singapur, las asociaciones de hoteles de algunos otros países nos fueron ayudando, y entonces pues así fue como pudimos de alguna manera trabajar en los protocolos, implementar estos protocolos, planear el escenario para la reapertura y luego pues Déjame, hacer te, la te reapertura. interrumpo un segundito, Rodrigo. Termina 2019, año récord, vuelo de Europa, todo planes, ¿no?, de crecimiento, y pasan 2 o 3 meses, como tú dices, se navegan de este escenario negativo al peor escenario previsto, y un día te sientas en tu oficina, el destino está cerrado, es un destino o una ciudad que vive me atrevería a decir, en un 95-98% del turismo, donde la razón de ser de tu oficina es la promoción de ese destino, y de repente tenemos que estar cerrados, no hay trabajo, no hay forma de promoverlo, la gente no tiene trabajo. ¿Qué decisiones se tomaron en ese momento? Pues se decidió que obviamente lo que estábamos buscando era el bien común, es decir, cómo podemos pensar en que vamos a ser lo menos afectado. Como tú mencionas, pues se vive aquí del turismo, no hay otra actividad económica. Aquí nosotros decimos de broma eso de que no nos podemos comer las chollas, las chollas son unas bolas, unas cactáceas. Entonces, pues son muy duras y crecen por todas partes, pues no nos las podemos comer. Entonces, el turismo y todas las actividades relacionadas con el turismo pues son lo que tenemos que hacer. Entonces, afortunadamente el destino hay liderazgos muy bien integrados por muchos años, desde
el Consejo Coordinador, la Asociación de Hoteles, la Asociación de Tiempos Compartidos, la de Transportadores. Hay muy buena unión en todo lo que se está. Hay mesas de trabajo ya muy bien establecidas con las distintas autoridades de gobierno, de los 3 niveles de gobierno. No hay una situación de partidos políticos, entonces no se decide trabajar aquí, como todo el mundo sabe que esto es un desierto, entonces pues tenemos que unirnos para poder trabajar. Entonces así fue como lo decidimos hacer. Como dices tú, pues de la noche a la mañana el trabajo cambió, el equipo tuvo que reconvertirse, el equipo aquí en Fiturca, los hoteleros fueron también muy sensibles a reconvertir lo que ellos estaban haciendo, y bueno, todo el mundo fue trabajando. Obviamente un shock económico muy fuerte, muchas fuentes de empleo se perdieron, mucha gente dejó de tener sus ingresos. En muchos casos aquí el turismo es muy benévolo en cuanto a las propinas, entonces pues hay un sector muy fuerte que depende enteramente de las propinas. En el momento que deja de venir turismo, pues se dejan de poder tener su primera fuente de ingreso. Hay una asociación de recursos humanos que integra no solamente a los hoteles, sino a todos las unidades de negocio más o menos que tienen cierto tamaño de empleados para poder dar asesoría sobre el seguimiento de recursos humanos. Entonces ellos jugaron un papel fundamental en poder hacer un manejo coordinado, pero hubo un impacto muy fuerte. Obviamente, imagínate el destino sin ninguna actividad marítima, que es muy interesante ver. Todo el tiempo constantemente hay desde lanchas, yates, veleros, había cruceros, etcétera. Entonces, pues, obviamente, de la noche a la mañana no hay nada, lo único que queda son las ballenas saltando y viéndolas, porque pues todo se detiene. Y así, lo mismo, pues el destino se detuvo de la noche a la mañana. Entonces, pues implicó un trabajo muy fuerte de todos. La verdad es que ha sido ahora tú mencionabas de la historia de éxito, pues ha sido gracias a este trabajo coordinado que tenemos que seguir haciendo que se continúe. Sí, entonces podríamos decir que uno de los factores o el factor principal es justo lo que estás diciendo, ¿no? El trabajo coordinado y el trabajo en equipo entre todos los actores con un bien común, ¿no? Que es hacer que ese destino salga a flote, ¿no? Entonces yo diría, pasando a la siguiente momento, ¿no? Se abren las puertas y empiezan a llegar los turistas. Digo, evidentemente no como en 2019, pero empiezan a llegar los turistas, empiezan a tener más llegadas de algunos tipos de turistas, ¿no? Platícanos también un poco de eso, o sea, cómo empieza esa apertura, ¿no? Y cómo empiezan a haber indicadores positivos, digamos, dentro de este contexto de una pandemia, ¿no? Claro. Pues sí, efectivamente, la verdad es que empezamos en el momento que transformamos toda la promoción y toda la mercadotecnia a canales digitales, pues eso implicó tener una retroalimentación de los socios comerciales muy interesante. Entonces sí empezamos a notar que, por ejemplo, desde el mes de abril, cuando estábamos haciendo las primeras presentaciones, que los agentes de viajes de los Estados Unidos nos decían, ¿no? Que ya tenemos clientes que están buscando ir a este cierto tipo de propiedades, principalmente las de lujo. Entonces, obviamente lo que ellos estaban buscando pues, era una certeza en la fecha de reapertura, la cual pues, nosotros no podíamos dar en ese momento, pero lo que nos dimos cuenta es que había negocio ya en la puerta. Había gente, sobre todo los clientes leales, que por las condiciones en las que estaban pasando en sus ciudades, lo que querían era salir y venir al destino, a estar en una de las propiedades de lujo, obviamente en su suite o en su villa, pero estar inmediatamente. Entonces, esta información a nosotros nos fue muy útil para saber cómo deberíamos de ir planeando la reapertura del destino o qué elementos tendríamos que estar considerando para la reapertura del destino, porque si teníamos ya, digamos, a los mejores clientes en la puerta queriendo entrar, pues teníamos que pensar cómo íbamos a presentar la tienda para que ellos vieran lo mejor en lo que siempre han estado acostumbrados a ver. Trabajamos con las autoridades, trabajamos en los protocolos, se concentró principalmente en reabrir de manera muy tenue, digámoslo así, es decir, con muy poquito flujo, incluso así platicaba diciendo, bueno, los primeros que van a venir van a ser muy poquitos, pero van a ser nuestros mejores clientes, entonces, ¿qué reconversiones se tienen que hacer? Se decidió reabrir de manera colectiva, así como se decidió cerrar en una reunión con las autoridades y todas las asociaciones. Igualmente, como se tenía que mantener la distancia física, pues imagínate una mesota así de como
20 personas, pero en un salón muy grande, para poder decidir reabrir y decidir de qué forma reabrir. Se logró una fecha tentativa con las autoridades, que obviamente iba a estar alineado con todo lo que estaba sucediendo. Fue 15 de junio. Y así, tal cual, el 15 de junio empezaron a llegar los primeros clientes, los mejores clientes del destino, en hoteles de lujo, que venían precisamente a estar en estas condiciones, pero en sus suites, en sus villas. Nos permitió además transmitir confianza, porque se dieron cuenta que los protocolos estaban muy bien implementados. Se hizo obviamente algún proceso de optimización conforme iban llegando los turistas, con la capacidad contenida en todos los servicios, que a ese entonces era al 30%. Se estableció, por ejemplo, también un límite de horario para cualquier servicio. A las 10 de la noche tenía que estar todo absolutamente cerrado en el destino, dentro de la propiedad, dentro de todo. Así se hizo. Los turistas además apreciaron que fuéramos estrictos en la implementación de los protocolos, y hemos visto que en este proceso de reapertura en fases se ha permitido que de alguna manera se vaya evolucionando en este proceso de reapertura, optimizando los protocolos, y que además el turista se ha vuelto más leal. O sea, la tasa de repetición de nuestros visitantes pues ha crecido 10 puntos. Es decir, el que está viniendo es aquel que ya había venido al destino, y que además medimos el nivel de satisfacción en cuanto a su experiencia. Fue más de lo esperado o obviamente hacia el campo negativo. Siempre estuvimos en los rangos de 96% entre lo esperado y más de lo esperado. En ese rango seguimos. Lo que cambió es que el porcentaje que dice más de lo esperado se duplicó. Es decir, el turista cuando sale del destino queda mucho más satisfecho de lo que estaba anteriormente, y eso nos parece que es una gran oportunidad para fidelizar al visitante, poderlo lograr, digámoslo así, a que se vuelvan fanáticos de Los Cabos y de la implementación de los protocolos. Y aún hoy que están viniendo ya vacunados, lo que están buscando son condiciones de certidumbre en la implementación de los protocolos. Sí, anoche, por ejemplo, estuve en uno de los hoteles de gran lujo, y lo que ves es que pues, la mayoría de los visitantes ya están totalmente vacunados, pero todo el mundo usa cubrebocas, todo el mundo sigue las medidas de distancia, todo el mundo está buscando continuar con estos protocolos, pues, porque son los que dan certidumbre para que la actividad se pueda volver a hacer. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Los Cabos en octubre del año pasado, y justo lo que tú dices, ¿no? O sea, yo me acuerdo de platicar con algunos de los turistas internacionales y te decían, me siento más seguro aquí que en mi casa, ¿no? O sea, los protocolos como se siguen aquí, ¿no? La limpieza como se sigue aquí, me dan mucho más certidumbre, ¿no? Que en mi casa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues es definitivamente yo creo que uno de los logros, ¿no? Igual, el coordinar esos esfuerzos de... Y dime otra cosa, además de esa satisfacción en las encuestas de salidas, ¿qué otros, digamos, logros en esa reapertura? ¿No? Me acuerdo que en algún momento me comentaste el incremento de visitantes en aviación privada, ¿no? O sea, ¿qué otras, digamos, buenas noticias empezaron a recibir en ese proceso de apertura? Bueno, sí, obviamente se transformó el perfil del visitante. Primero empezamos a recibir un visitante más joven, marcadamente con un poder adquisitivo mucho más alto. El visitante, tú sabes, en los Estados Unidos, quien gana más de $200,000 de ingreso familiar promedio, pues es obviamente una fracción de lo que son. Solamente el 10% de las familias tienen un ingreso que es a $200,000 o mayor. Y nosotros empezamos a recibir el 25% de nuestros visitantes, hoy en día es todavía mayor, que ganan más de $200,000. Entonces fue marcadamente con mayor poder adquisitivo. Se origina o vive en centros urbanos de los Estados Unidos, en los principales centros urbanos. Si decidiéramos hacer una lista de las 20 urbes más grandes dentro de los Estados Unidos, pues ahí se origina el 90% de nuestros viajeros, que es donde tenemos obviamente conectividad directa. También con un perfil más independiente, profesionista independiente, que son, pues tú sabes, estos digital nomads, los nómadas digitales que pueden
trabajar de manera remota desde cualquier lado. Entonces, pues principalmente sabían que podían venir y que podían continuar viendo sus negocios o haciendo su actividad profesional, simplemente ofreciendo a sus familias una manera de poderse distraer de todas las consideraciones que estaban pasando en los mercados. También vimos que estos viajeros estaban optando por hacer experiencias independientes. Si había, obviamente, los tours y toda la actividad se abrió inmediatamente, simplemente con la capacidad de carga, primero de 30%, luego 40% y ahora 50%. Pero si alguien iba a hacer un avistamiento de ballena en un bote que podía recibir a 20 personas, pues hoy solamente es 10. Y lo que empezamos a ver que estos viajeros lo que querían es ni siquiera irse con los 10, sino ellos querían rentar la lancha, rentar al guía y irse nada más los 6 que venían de viaje. Entonces, eso empezó a pasar, transformó también la cadena turística en el sentido de que todo el mundo empezó a modificar hacia experiencias mucho más chicas, aisladas, privadas, que se fueron dando en, por ejemplo, los servicios de alimentación de chefs en entornos privados, en villas o en las mismas residencias o en los cuartos de hotel, pues ha incrementado de manera muy importante. Y entonces, obviamente, hay gente que, por ejemplo, pues se vio afectado porque tenían algún restaurante, no pudo reabrir en la capacidad que estaba reabriendo, pero entonces reconvirtió su negocio y ahora dio servicios privados que han crecido y han tenido, y siguen teniendo, obviamente, un crecimiento exponencial. La aviación privada, como tú mencionas, creció 30% de 2020 contra 2019 y continúa creciendo mes a mes 30%. Las llegadas de yates de más de 70 pies, que son pues, ya los yates de un tamaño considerable, también crecieron 30%. Entonces, por ejemplo, en la Marina sucedió algo igual. Había cruceros que venían, obviamente no han podido reactivarse esa parte, pero entonces han compensado los servicios con los yates o los megayates que han estado viniendo, que además pues, generan una derrama muy importante, pues porque es un segmento de mercado que está buscando servicios de alta gama en todo lo que ellos se ofrece. Entonces, ha sido muy interesante. Ahora, pues se ha puesto muy interesante también porque entonces lo que está pasando es que ya vienen casi todo el mundo con la aplicación de las vacunas, pero entonces, digamos, el de 65 años y mayor, que era el segmento que más se redujo en el viaje, ahora ya está considerablemente aumentando y creemos que esto pues, va a presentar una gran oportunidad para que el verano particularmente en el destino, tiene que ser una temporada muy importante para nosotros, para poder continuar mostrando y dando certidumbre de todo lo que estamos haciendo en la cadena turística. Hay algunos segmentos que todavía están afectados internos, por ejemplo, la vida nocturna no ha sido reactivada. Ahora a las 12 de la noche tiene que cerrarse todo, tanto en Cabo San Lucas, San José o en los hoteles, y esto pues obviamente ha hecho que las personas que trabajaban en la vida nocturna pues no tengan ese trabajo, se han ido reconvirtiendo hacia otros sectores y desafortunadamente, pues así creemos que de alguna manera en este nuevo contexto, pues esto tiene que ser y tenemos que ser innovadores y ir aprovechando las oportunidades que el mercado nos da. Pero en resumidas cuentas, diría que estamos recibiendo en un escenario ideal porque además el gasto promedio se ha extendido 20% per cápita. Además se quedan un día más. Ahora nuestra estancia promedio son 7 días, incluso no teniendo a los canadienses, que son los que tradicionalmente se quedaban más, o a los ingleses, que se quedaban 2 semanas o 3 semanas. Aún así, eso quiere decir que el americano, el estadounidense que está viniendo, está quedándose un día más, gastando más, y pues lo que queremos es fidelizarlo, que vean y que Los Cabos, a partir de esto, pues quede con un posicionamiento todavía mejor cualitativamente que lo que teníamos en el 2019. Podemos decir en resumen, ¿no? Que, como tú decías, cuando inicia la apertura, los primeros turistas que llegan son aquellos que eran leales al destino, ¿no? Lo dijiste muy bien, sus mejores clientes. Y al momento que ellos empiezan a ver las medidas de seguridad y los protocolos, se empiezan a atraer, ¿no? Ahora sí que el word of mouth empieza a traer el boca en boca a
nuevos segmentos, tú eres un segmento más joven, ¿no? Más afluente, ¿no? Y al final el resultado, digamos, de este trabajo en equipo, de esta coordinación, del uso de los protocolos, ¿no? De esta apertura coordinada entre todos los sectores, pues se resulta en una ganancia de mercado, ¿no? Empezar a atraer a turistas que antes no venían, ¿no? Que empiezan a dejar más de rama, empiezan a quedarse más tiempo en el destino, ¿no? Y como tú dices, digo que esa sería mi siguiente pregunta, ¿no? Hacia adelante, por lo que entiendo están buscando mantener a este nuevo visitante, ¿no? Recuperar a aquel visitante mayor, vamos a decir, lo que ya está vacunado, ¿no? Y entonces poder incrementar el posicionamiento y la derrama y el número de turistas que llegan al destino. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente. Ahora, estamos conscientes que esto pues, no va a ser una recuperación en línea recta, es decir, va a ser una montaña rusa en donde va a haber muchos retos, ¿no? Pues el mismo día de ayer, como sabes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje de México y muchos países, y el 80% de los países en el mundo están con nivel 4, que es no viajes. Entonces, aunque dentro de México es el único país dentro de la alerta del Departamento de Estado que la subdivide de acuerdo a estados. Entonces, por ejemplo, Baja California Sur, estamos en nivel 2, que simplemente ten precaución, pero el país está por el tema de COVID-19 en nivel 4. Entonces, esto pues está ya presentando retos, estamos implementando acciones de comunicación tanto con socios comerciales como de manera interna, pero es un ejemplo de que la recuperación no va a ser en línea recta, tenemos que continuar siendo muy innovadores en los servicios que se van a ofrecer y en las consideraciones, ¿sí? Ahorita que mencionabas la certificación de ShareCare con Forbes Travel Guide, pero vamos a tener que continuar trabajando en muchos otros elementos que puedan asegurar al viajero que es seguro venir al destino y pues vamos a tener que trabajar todos unidos mucho tiempo más. A ver, antes de que entremos en los platiques de la certificación, ¿qué pasa o qué vieron con el turismo nacional, con el turismo doméstico? ¿Cuál fue la reacción? ¿De qué forma reaccionó? ¿No? ¿Cómo fue lo que sucedió con el turismo doméstico y hacia dónde también tienen planeado su estrategia, ¿no? Con el turismo nacional? El turismo nacional ha sido de verdad muy bueno con nosotros, con Los Cabos, siempre. Nosotros de alguna manera lo considerábamos así. Vimos que pues, iba a ser el definitivo el primer segmento de viaje después de, digamos, de estos muy leales de lujo que iban a regresar. El que vino fue el segmento de mercado de México. Nosotros hicimos una previsión incluso cuando se reabrió el destino que para finales de año íbamos a estar teniendo el mismo tráfico de aeropuertos nacionales hacia el destino. Hubo una discusión incluso con las autoridades del aeropuerto porque ellos consideraban que no iba a ser así. Y así fue, es decir, en octubre, noviembre y diciembre de este año, nosotros tuvimos el mismo tráfico proveniente de aeropuertos nacionales que lo que tuvimos en 2019 y ahora en marzo tuvimos exactamente el mismo número de viajeros provenientes de aeropuertos nacionales que tuvimos en el mismo mes en el 2019. Nuestra proyección es que incluso para verano vamos a tener un incremento del tráfico de aeropuertos nacionales hacia Los Cabos, obviamente por todas las consideraciones que hay en muchos países que todavía están cerrados, pero también pensamos que es precisamente porque la oferta turística que ofrece Los Cabos en sus atractivos naturales, en el contexto de seguridad, en la calidad del servicio, en la seguridad, es lo mejor que puede uno encontrar dentro de México y obviamente estamos listos con una estrategia de mercadotecnia que hemos estado trabajando en una campaña que se llama Los Cabos sí o sí, en distintas fases que se ha ido implementando en nichos específicos que determinamos en el mercado nacional que eran los que tenían mayor propensión de viaje para Los Cabos, que son obviamente las parejas, las familias y los visitantes que buscan actividad, es decir, Los Cabos es un destino que por lo que ofrece, pues la gente puede encontrar desde senderismo, kayak, rappel,
aventuras en el desierto, manejando vehículos 4x4, buceo. Entonces, lo que busca ese viajero activo, aquí lo encuentra y lo encuentra con una calidad de servicio extraordinaria. Entonces, pensamos que el mercado nacional va a continuar siendo una prioridad para nosotros. Perfecto. La verdad que me encanta, insisto, muchas felicidades, ¿no? El oír y ojalá así sea, ¿no? Que pueden terminar el año, ¿no? Con números similares a 2019 o quizá mejor que 2019, ¿no? La verdad que muchas felicidades, Rodrigo. Platícanos solo así sobre este certificado de ShareCare, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, empezamos a trabajar en la implementación de los protocolos. El primer certificado que trabajamos pues, fue con Intertech Cristal, que es también una empresa en Reino Unido que se encarga y lleva muchos años trabajando en la industria de la hospitalidad en ofrecer los mayores estándares de calidad a la industria de la hospitalidad, tanto a restaurantes como a hoteles. Ellos sacaron un certificado como destino. Fuimos el primer destino que trabajó con ellos para poderlo implementar. Los hoteles obviamente les costó mucho trabajo porque es una verificación física que vienen y inspeccionan y pues como en algunos casos se mencionó, se meten hasta al carrito de la limpieza, es decir, a ver cómo lo están haciendo y tienen luces. Bueno, es toda una revisión muy profunda. Se hizo, se pasó. Después tuvimos oportunidad, alguien de alguno de los hoteles me pidió que fuera a una reunión y me dijo que iba a haber un empresario muy importante. Fui a verlo. La verdad es que, pues sí, hice Google del empresario y es el fundador de ShareCare y es pues, todo un visionario de Silicon Valley que ha fundado muchas empresas en la tecnológicas, pero todas enfocadas en el bienestar, en la salud. Fue el que hizo WebMD y muchas otras hace 20 años, pues cuando obviamente quiso hacer accesible vía el Internet alguna consulta sobre el bienestar, que pues, fue toda una revolución. Él fundó esta plataforma que se llama ShareCare, que es una plataforma 360 que el enfoque era ofrecerle a las empresas, a los corporativos en los Estados Unidos, soluciones para que sus empleados estuvieran bien desde el punto de vista de la salud dentro del cuerpo y la mente. Entonces, pues había obviamente consejos, pero es una plataforma tecnológica que, por ejemplo, pues monitorea cuál es el estado de salud, que trabaja muy, muy de la mano con los departamentos de recursos humanos. Empezó el COVID, fundó una división de turismo, entonces pues tuvimos esta plática, me presentó cuál era su visión, obviamente me dijo, aquí hay hoteles de alta gama, hay, como tú sabes, 15 hoteles del mayor nivel a nivel mundial, con las marcas que manejan y el nivel de hospitalidad que tienen. Me dijo, oye, pues bueno, vamos a trabajar con los hoteles de lujo. Y yo le dije, no, lo que nos interesa es que sean todos los hoteles, sin importar si son 3, 4, 5 o 7 estrellas. Entonces me dijo, bueno, pues si ustedes trabajan fuerte y se unen, hay otros destinos en el mundo que están trabajando ya en esto. Pero si ustedes son los primeros, pues bueno, pues ustedes le pueden decir que son el primer destino del mundo verificado. Forbes Travel Guide pues es una guía muy reconocida también en los Estados Unidos. Y además también estaban ahí funcionarios de Internova, que es un corporativo de agentes de viajes de Estados Unidos, lo que antes era Travel Leaders y que antes era Carlson Wagonlit. Entonces tiene 70,000 agentes de viajes y ellos también están buscando ofrecer pues, una certidumbre. Entonces todo esto se trabajó, fue difícil, obviamente el equipo de Fiturca tuvo que trabajar muy fuerte para ir a ver a los hoteles, revisar con cada uno que pudieran hacerlo. Es una plataforma tecnológica, entonces dentro de los mismos hoteles distintos departamentos tienen que estar actualizando y cómo funciona es que si, por ejemplo, algún hotel dice yo tengo este protocolo implementado, pero un visitante hace un review en redes sociales o en uno de los foros de viajes y dice, pues yo fui a tal lugar y no tienen para el gel, no tienen estas medidas para ofrecer la seguridad, pues obviamente se le retiraría la certificación a la propiedad, pues porque la tecnología hace un barrido de todas las revisiones de los comentarios que se tienen. Entonces, pues implicó y está implicando que en tiempo real los hoteles tengan que trabajar y continuar implementando las medidas de seguridad a mayor alto nivel. Podemos decir que entonces, digo, gracias a esta plataforma tecnológica y a este certificado, pues todos los visitantes se convierten en el juez,
¿no? Todos los visitantes son el mystery shopper que están viendo día con día en tiempo real. Volvemos a lo mismo, que todo el ecosistema de Los Cabos, que todos los miembros de la comunidad turística estén siguiendo sus protocolos, ¿correcto? Correcto, y así como lo mencionaste, es un ecosistema que nosotros le ponemos, se llama Los Cabos Te Cuida, en el sentido de no solamente los protocolos, sino hay muchos otros elementos que estamos integrando. Por ejemplo, tenemos un programa de pruebas masivas en los colaboradores, en las propiedades y en las unidades de negocio, en donde de manera periódica, con un conjunto especializado, una unidad especializada, se hacen pruebas de manera regular a todos los empleados, pruebas PCR, además en el laboratorio del gobierno del estado, subsidiada, pero que hay un costo que tienen que cubrir, y esto precisamente para identificar estos casos asintomáticos que luego generan contagios masivos. Entonces, gracias a esto se han logrado identificar en todas las unidades de negocio casos asintomáticos, se les aísla, se les da todo el apoyo, y entonces lo que se evita es que haya grandes propagaciones. Esto es parte del programa Los Cabos Te Cuida. Hay también una serie de innovaciones en el sector de sustentabilidad, porque el destino pues, tiene que continuar siendo sustentable aún con la implementación de medidas de limpieza. No quiere decir que, por ejemplo, en la Marina, que al momento de que tienen que sanitizar los barcos, vayan a contaminar el mar de Cortés, pues porque es área natural protegida, sitio patrimonio de la humanidad. Entonces, los ingredientes y los elementos que se están utilizando para sanitizar los barcos, pues tiene que ser algo que esté certificado, que no daña al medio ambiente. Entonces, ahí, pues estos protocolos internacionales nos han permitido hacerlo. Y el tercer elemento que se está haciendo también dentro de este contexto ecosistema de Los Cabos Te Cuida es el apoyo comunitario. Hay una alianza que se llama Alianza por Baja California Sur, que integra a 100 ONGs, fundaciones de hoteles y de negocios que ya estaban apoyando a la comunidad, pero que ahora se unieron para hacer un censo único y poder saber exactamente quién es quien tiene que ser apoyado. Anteriormente, para ponerle un ejemplo, esta fundación le daba lentes a los niños y otra los llevaba para dar asesoría dental o que les atendieran los dientes. Ahora pues hicieron solo un censo, y entonces se trata de que las familias más necesitadas tengan pues todos los elementos básicos. También esta alianza comunitaria se unió para complementar algunas unidades médicas, tener ventiladores, camas, instrumentos, y pues con esto obviamente Baja California Sur, y los números lo dicen, es de todos los estados de México el que tiene la menor tasa de mortandad por mucho, o sea, la mitad de la media nacional, y esto pues es un trabajo, un reflejo de un trabajo conjunto, parte de este ecosistema de Los Cabos Te Cuida. Sí, y yo creo que ese Los Cabos Te Cuida engloba, digo, como lo escribes, a todos los actores, ¿no? Al visitante, al prestador de servicios, al empleado que le da la cara, a la comunidad, ¿no? Entonces, digo, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, creo que el gran aprendizaje para todos, ¿no? Y gracias por compartir, Rodrigo, es saber que esa colaboración, eso, pensar en un ecosistema, pensar de que cada uno de los actores tiene importancia, y ahora en este caso, que debemos de cuidar o se debe de cuidar a cada uno de los actores, ha sido el reflejo de tener esta estrategia exitosa, ¿no? Que se ve reflejado en los resultados. Oye, hacia adelante, ¿qué planes tienen? ¿No? O sea, ya pasó lo más fuerte de la tormenta, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo de que todavía van a ser subes y bajas, todavía hay montaña enfrente de nosotros, ¿no? Pero ya está la certificación, ya está Los Cabos Te cuidando. ¿Qué planes tienen hacia adelante? O sea, ¿qué acciones, de qué forma piensan también involucrar a la gente de viajes? Hacia adelante, ¿cómo ves tú el panorama para Los Cabos? Bueno, pensamos que los agentes de viajes van a jugar un rol crítico en la recuperación de la industria turística en general, y obviamente nosotros en Los Cabos. Tradicionalmente la agente de viajes ha jugado un rol muy importante, incluso las propiedades de lujo nos mencionan que ellos en el 70%, quien cierra la venta del cliente no es el cliente directo en las unidades de lujo, sino que es un intermediario de viaje. Entonces, para nosotros juega un papel crítico el poder dar la información correcta al intermediario, a la gente de viajes, para que
cuando vengan y de verdad disfruten como debe de ser el destino. Entonces tenemos como línea estratégica el continuar trabajando muy fuerte en toda la parte digital. Hemos hecho reconversiones muy importantes. Si alguien se mete a nuestra página de internet Visit Los Cabos, tenemos una sección de industria para agentes de viajes con guías especializadas que hemos estado trabajando. Tenemos una guía de bienestar, tenemos una guía de lujo, tenemos una guía golf, tenemos una guía de bodas. Es decir, hemos estado desarrollando nuevo material que pueda de verdad permitir que se dé la asesoría de viaje correcta y que además tengan todo el soporte de nosotros como un organismo de promoción. Incluso ahí hay una manera para mandarnos un mensaje, un chat, mandar un RFP. Si alguien tiene un grupo, pues le llega directamente a las personas que están encargadas de gestionar la industria de reuniones dentro del destino y tenemos que continuar siendo muy proactivos. Estamos en Estados Unidos esta semana también lanzando una nueva campaña de mercadotecnia. Cuando se reabrió el destino, generamos una campaña que se llamaba Los Cabos Rules, las reglas de Los Cabos, que era un juego de palabras entre, pues, usa tu máscara, pero era pues, una máscara para bucear, mantén tu distancia, y pues era alguien haciendo paddleboard solo hacia el Mar de Cortés. Juego de palabras en ese sentido. Hoy necesitamos otra campaña, entonces lo que se llama va enfocado a que te separes de todo el entorno, es decir, set you apart, desde el punto de vista, set yourself apart, desde el punto de vista de que no quieres estar en contextos hacinados en los que tienes allá en las grandes urbes, que es en donde está nuestro viajero principal, y también set yourself apart, como diferenciate de lo que los demás están haciendo, y aquí puedes venir haciendo algo mucho más exclusivo, mucho más único en la experiencia. Vemos que el nivel de contención de la demanda es muy fuerte, y es decir, puede haber incluso una explosión en lo que la gente está queriendo viajar, porque pues ha estado contenido. En el momento que lo vacuna, lo que quiere es salir y quiere hacer actividades que no ha hecho. Entonces estamos ahorita haciendo esta campaña de mercadotecnia en los Estados Unidos, que vamos a continuar haciéndola. Hemos estado monitoreando muy de cerca algunos mercados que para nosotros son clave. Obviamente el canadiense hoy en día está totalmente cerrado y seguimos en conversaciones con ellos para ver qué puede suceder, pero creemos que hay oportunidades, por ejemplo, en el caso de Europa con Reino Unido. Van a publicar en unos días el Reino Unido las reglas de viaje y los va a dividir en países. Entonces, si va a poner países verde, amarillo y rojo, si México está en verde, obviamente vamos a tener una gran oportunidad de poder concretar algunas opciones. Estamos revisando algunas opciones adicionales en Europa y en Sudamérica que esperamos que se puedan dar para final de año. Entonces pensamos que, resumiendo, de manera inmediata es el mercado nacional y los Estados Unidos, pero más adelante, hacia final de año, pensamos que puede haber grandes oportunidades para ganar nuevos mercados, pues por todo el trabajo que se ha estado haciendo en el destino de manera muy sólida. Me parece increíble. Sé que tenemos por ahí, nos dejaste una pieza de un video de esta nueva campaña que están por lanzar. No sé si te parezca bien, si podemos poner la pieza para que la gente que nos está viendo en vivo, también la gente que posteriormente pueda ver el podcast en nuestro canal de YouTube, puedan ver de qué se trata la campaña. Perfecto, me parece muy bien.
Pues muy bien, Rodrigo, de verdad que reitero mis felicitaciones por el trabajo que han hecho en estos 13, 15 meses de pandemia. Les deseo el mayor de los éxitos, como tú dices, que lo que están esperando que suceda para finales de este año en el corto plazo y para el mediano y el largo plazo, con esa expansión que estás hablando de más destinos, conexión con más destinos en Europa, en Sudamérica, ¿no? Se cristalice, porque, insisto, ¿no? Creo que no únicamente a nivel nacional, sino hoy en día a nivel mundial, lo que ha logrado Los Cabos en esta crisis es ejemplar. Muchas felicidades por esta certificación, ¿no? Conocer cómo todos los actores, ¿no?, de ese ecosistema han colaborado desde el inicio con un bien común, un objetivo claro. Y definitivamente, pues esa es la receta del éxito, ¿no? Yo creo que el que todo el mundo tenga en ese ecosistema un fin común y colaboren cada uno desde su lugar. No sé si tengas algún comentario extra que le quieras hacer a la audiencia. No, pues agradecerte la oportunidad de poder platicar, presentar lo que estamos haciendo en Los Cabos y pues espero que a verlos a todos muy pronto aquí en este bello destino. Muchas gracias, Rodrigo. A toda la gente que está conectada en vivo o a la gente que nos va a escuchar en el podcast o en nuestro canal de YouTube, les recordamos que en nuestras redes sociales de next.com pueden encontrar información continua de las últimas noticias, tendencias de la industria turística, igual en nuestra página web next.com. Próximamente ahí, a través de la página web, pueden acceder a las más de 50 Next Talks que tenemos el día de hoy en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. Y próximamente en el mes de mayo tenemos planeadas ya 2 sesiones más de Next Talks que podrán encontrar en la página web. Rodrigo, muchas gracias a todos y como tú dices, esperamos vernos muy pronto. Claro que sí, saludos.